Hola gente, hoy seguimos analizando el noveno episodio de la serie Hunters. Si no vieron el anterior video, acá les dejo. El nombre del episodio es The Great Old Nazi Cookout of 77. Durante 8 capítulos pensamos que el Cuarto Reich era un complot nazi y el noveno comienza explicándonos que todo comenzó con el gobierno de Estados Unidos ideando una forma de traer a los científicos nazis para ganar a Rusia en la carrera armamentística y espacial, pensando en ellos como si fueran armas más que personas. Los cazadores descubren unos documentos que tienen el nombre de alguien que resulta familiar a Millie y que al rememorar descubre que esta persona estaba ligada a su jefe en el FBI y sale en su búsqueda. Por otro lado, Harriet y Lonnie van hasta la fábrica de la corporación Schindler y secuestran a un guardia de seguridad y luego de un interrogatorio, Lonnie usa sus capacidades actorales y personifica al guardia para ingresar en dicho lugar. A partir de acá, se dividen las tareas entre todos los cazadores. Mindy se encarga de las comunicaciones, Harriet se encarga de la vigilancia, Roxy y Joe se encargan de sabotear los camiones para que no se pueda distribuir el producto, Jonah es el encargado de llevar el explosivo dentro de la fábrica, Meyer se encarga de conducir y Lonnie, inseguro de sí mismo, tiene mucho miedo de no poder llevar adelante su actuación, ya que su padre siempre le dijo que él no tenía talento y que era un inútil. Una vez dentro, Lonnie se dirige a la sala de controles para poder sabotear la fabricación del veneno y allí se ve aterrorizado por sus inseguridades y es allí cuando Harriet le da palabras de aliento y él continúa con su trabajo. Cuando está por irse, Travis lo reconoce y revela su identidad frente a la coronel y allí Joe interviene para poder salvarlo y Lonnie simula que tienen una bomba asustando a todos, mientras Jonah persigue a Travis. A todo esto explota la fábrica y el ácido se derrama sobre gran parte de la gente que estaba ahí y la coronel logra escapar en su limusina. Paralelamente, la agente Millie se va hasta la casa de su jefe y descubre que Biff Simpson está allí siendo que es buscado por la policía. Me gustaría resaltar esto. El jefe de Millie lo ayudó a Biff a conseguir una nueva identidad cuando vino a Estados Unidos, y este usa eso como extorsión para que lo vuelva a ayudar ahora. Ella esposa a su jefe y dispara a Biff en una pierna y se lo lleva detenido, exigiendo que le diga cuáles son los planes del Cuarto Reich, y terminan yendo a la fábrica cuando la situación ya estaba completamente fuera de control y él aprovecha la situación para escapar. El capítulo termina con la coronel en su auto y allí podemos ver a Meyer como chofer a lo que ella saca un arma que tenía escondida y le dispara en lo que parece ser en la cabeza y pierde el control del auto cayendo de un puente. Falta un capítulo para terminar la serie y yo les pregunto, ¿con cuál de los personajes se sienten identificados? Tengan presente que ninguno de ellos nació siendo un cazador, sino que todos llegaron allí por la suma de las experiencias que acumularon, algunas buenas, otras malas, tristezas y cosas del pasado que aún no pueden olvidar. Pero ninguno de ellos dejó que el pasado los ate, sino que a su manera siguieron caminando y buscaron la manera de ser felices en medio de un mundo triste. Este episodio está cargado de mucha acción, pero a la vez de mucho sentimentalismo. Vemos momentos en que le viene a la mente a Lonnie las cosas horribles que su padre le dijo durante toda su vida. Roxy, teniendo miedo de perder a su hija, vuelve al grupo. Jonah se nota más frío y más parecido a Meyer que a Ruth, como se vio en los primeros episodios, etc. Podemos finalizar, basado en lo anterior, diciendo que nuestro pasado nos construye en gran parte y que nosotros decidimos en alguna medida si nos va a marcar y cómo nos va a afectar en nuestra vida a nivel general. Ahora hablemos un poco de historia. El camino empezó en la India. Los gitanos son hindúes de origen y europeos transnacionales por las migraciones.
El avance de los mongoles sobre el territorio que ocupaban en el siglo XIII provocó el primero de los éxodos en la vida de los gitanos, y ya no se detendrían. Los romaníes son el fruto de los entrelazamientos tribales producidos en Persia. La lengua romaní tiene antecedentes en el sánscrito y el hindi. A través de Grecia y Armenia llegaron a Corfú, Europa, al comienzo del siglo XIV. Su paso por distintas zonas geográficas influyó en su lenguaje y costumbres. Así fueron conformándose los que en nuestro tiempo son los Calé, Lovari, Sinti, Calderash y Manouche. Hasta el Tercer Reich no existía la decisión de confinarlos por razones raciales, pero la obsesión con la pureza de la raza y la ascendencia abrió las puertas de los campos de concentración para ellos. El ensayo sobre la desigualdad de las raíces humanas del francés conde de Gobineau tuvo un fuerte impacto en el pensamiento filosófico y político de Europa, especialmente en Alemania, y a esto se sumó que Lombroso no dijo nada bueno de los gitanos y reforzó la idea de que en ellos existían las inclinaciones al crimen. Ahora veremos la cronología del Holocausto gitano. En 1890, Alemania autoriza que el ejército regule los movimientos de los gitanos. En 1899, se crea la Oficina Central de Lucha contra la Plaga Gitana. En 1909, se recomienda que los gitanos sean marcados con hierro caliente para su fácil identificación. En 1920, los doctores alemanes Binder y Loge sugieren que los gitanos sean esterilizados y eliminados como pueblo. En 1927, se construye en Baviera un lugar especial para encarcelar a los gitanos. En 1934, se promulgan dos leyes que prohíben a los alemanes casarse con judíos, gitanos y negros. En 1938, entre el 12 y el 18 de junio, tiene lugar la Semana de Limpieza Gitana, en la cual centenares de gitanos en Alemania y Austria son detenidos, golpeados y encarcelados. En 1939, la Oficina de Higiene Racial publica la orden de que los gitanos sean tratados como enfermos hereditarios. En 1940 tiene lugar la primera matanza del Holocausto gitano. 250 niños son utilizados para experimentar con gas que contiene cianuro en el campo de concentración de Buchenwald. En 1944, durante las primeras horas del 1 de agosto, 4.000 gitanos son gaseados e incinerados en Auschwitz. En 1945, al terminar la guerra, entre un 70 y 80% de la población gitana fue aniquilada por los nazis. En 1950, el gobierno alemán dice que no le debe nada al pueblo gitano por los crímenes de guerra. En 2014, Suecia publicó el Libro Blanco, en el que confiesa su responsabilidad en los abusos cometidos desde el año 1900 en contra de los gitanos. Creo que es imposible comprender la dimensión del aparato nazi sin haber estado nunca en un campo de concentración. Vemos imágenes en blanco y negro, pero que no son suficientes para comprender lo que sucedió. Actualmente estamos en un periodo muy frágil y es necesario que recordemos lo que sucedió y cómo sucedió para que no vuelva a pasar. Enseñar sobre el holocausto nazi nos recuerda los peligros cuando somos expuestos a propaganda intolerante, prejuicios, injusticias, humillación y violencia. Espero que haya servido de reflexión este episodio. Si les gustó, suscríbanse y compartan.